misma palabra en todos los idiomas. Prepare un trono de alabanza esta mañana. Te adoramos en esta preciosa mañana, Espíritu Santo. Vamos a adorar al Señor allá donde usted está ahora mismo. Adora, levante su adoración en ese nombre que es sobre todo nombre, que el cielo se llene de su adoración, la adoración de un pueblo agradecido. Estamos agradecidos contigo, Espíritu Santo. Vamos a empezar a adorar al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Aleluya. Santo, santo, santo. El Dios vivo. Poderoso, digno. Eres santo, tú eres santo. Nos regocijamos en tu presencia, en tu gloria, en tu santidad. Y no eres tú, mi Señor. Vamos, proclame su santidad en esta mañana, proclame que eres santo, que eres bueno. Poderoso, no eres tú. Qué bueno es Dios, muchas bendiciones esta preciosa mañana, te adoramos, Espíritu del Dios vivo, te engrandecemos en esta mañana, te damos a ti toda alabanza, toda adoración y todo engrandecimiento al Dios vivo, al Dios santo, al Dios todopoderoso. Buenos días a todos, buenos días en esta mañana maravillosa, espero que todo el mundo se conecte a tiempo, que todo el mundo fluya en lo que el Padre tiene, en hacer la tarea el día de hoy, para que la presencia de Dios siga fluyendo y sobre todo usted y yo seamos edificados en la presencia, en la palabra del Dios vivo. Amén. La preocupación de todo hombre, de toda mujer de Dios es trabajar en su carácter, ¿cierto? Literalmente somos esas cartas abiertas que el mundo va a leer. Amén. Como pues enseñaba el miércoles, que para muchos la Biblia que van a leer es usted, su vida, su conducta. Para muchos el Cristo que van a ver es a usted, a la iglesia. Entonces, por esa razón hay que trabajar fuertemente en lo que es la cultura, reino, en la edificación de nuestro carácter para que el Dios vivo se manifieste sobrenaturalmente en cada uno de nosotros. ¿No? Así que pido por favor a todo el pueblo que se conecta, a toda la iglesia y todas las personas, coloque su nombre allí, coloque su nombre, coloque una nota, coloque un corazoncito. Vamos a trabajar fuertemente en esto porque tenemos que hoy día salir, llevar a Nilda a su doctor, al menos hoy día hay que llevarle ya su atención médica. ¿Man? Así que tenemos que movernos rápidamente y le pido por favor que comparta este link con alguien. Compártalo con toda persona que va a ser de bendición esta palabra. Enséñela, apréndala, asimílela, órela, clámela. Y luego yo voy a mandar un cuestionario para que usted lo llene. A ver si usted ha aprendido un poquito acerca de lo que el Señor tiene para usted y lo que hemos estado trabajando todos estos días. ¿Ok? Ok, vamos a la materia. Vamos a entrar en materia para que eh, todo empiece a fluir. Muchas bendiciones a toditos, muchas bendiciones a todo el pueblo, bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos los que están conectados a través de Zoom, a través de la línea telefónica, bueno, línea telefónica no, a través de envío, ¿cierto? A través de Zoom. Ok. Hemos prácticamente tomado una semana para enseñar acerca de todo esto, acerca de todo este engaño de parte del enemigo, que el énfasis de él es trabajar para que el Espíritu Santo se contriste y para que usted y yo
no fluyamos en lo que el Padre tiene. Él quiere, su propósito es de tener la manifestación del Eterno en nuestras vidas. ¿Amén? Eso es lo que Él trata de hacer, de tener la obra del Eterno en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero ahí es cuando usted tiene que ser muy inteligente y operar por encima de todo aquello, de toda trampa y de todo aquello que las tinieblas tratan de bloquearte tu destino profético o bloquear para que usted no camine en esta dimensión del poder y el propósito del Eterno. Muy importante es que el Señor dice en la Escritura, todo aquel que está en Cristo Jesús, ¿amén? En la palabra, uno no puede moverse los cimientos. Recuerde que el Señor ha puesto un cimiento sólido en la palabra, Él mismo es el cimiento para construir nuestra casa espiritual. Entonces, ese cimiento que tiene que estar sólido. Todo el que está en Cristo Jesús, todo aquel que permanece en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, Dios hace todo nuevo. Cada día hay una nueva manifestación del poder, de la gloria, de la unción del Espíritu Santo y cada día el Padre trabaja para que usted y yo aprendamos a caminar en revelación, conocimiento, ¿ven? Y en cultura de reino. Que nosotros aprendamos a movernos en este diseño de gloria, literalmente para trabajar y traerle gloria al Señor. Con nuestra vida y con nuestros entendimientos, poder hablarle a la gente. Cristo Jesús es el Señor. Él quiere cambiar y transformar nuestras vidas. Amén. Ya no somos lo mismo que cuando vinimos a Cristo. Dios nos ha dimensionado, Dios nos ha transformado en mi mente, la mente de Cristo. La cultura, ya opero en la cultura del reino, ya no opero en la cultura donde yo nací, donde yo me crié, ya opero en la cultura del reino. He tenido que reaprender muchas cosas, he tenido que ser educado en otras cosas, he tenido que aprender ciertas situaciones de tratamiento humano, ¿cierto? De mi ego, de lo que está dentro de mí. Y Dios trabaja fuertemente si yo se lo permito. Entonces, cuando yo le permito todo esto al Espíritu Santo, Él va a trabajar más fácil conmigo. ¿Ven? Así que por esa razón, rendimos nuestra voluntad ante el Padre y decimos, Señor, que pedimos sobrenaturalmente que tú intervengas fuertemente en cada uno de nosotros. ¿Okay? Hemos hablado todo esto acerca de la murmuración y no es por, quiero que aprenda eso, es simplemente educación del reino. Sí, y todos, absolutamente todos, de una u otra manera hemos caído en esto, murmurar. De una u otra manera hemos caído allí, hemos participado en conversaciones, nosotros mismos hemos sido también promotores de ciertas murmuraciones. Entonces, esta enseñanza es para todos nosotros, ¿no? Hay que asimilarla, hay que creerla, hay que aplicarla, hay que modelar a Cristo y sobre todo también poder ayudar a personas, porque usted sabe y ya sabe lo que usted implica, lo que es la murmuración, ¿no? Entonces, mire lo que la palabra enseña, Salmo 41:7. Reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen contra mí piensan mal diciendo de mí. ¿Ven? Entonces, en este texto, el murmurar, mire lo que este hombre, el salmista está diciendo, y es un salmo mesiánico, ¿cierto? También está hablando de acerca de lo que a Jesucristo le sucede. Todo el mundo murmuró en contra de Jesucristo, la gente murmuraba, la gente religiosa murmuraba, sus discípulos murmuraban, ahí está en la escritura. La gente religiosa, los fariseos murmuraban, todo el mundo murmuraba en contra de Jesús. Incluso Jesús hace un milagro, qué impresionante esto. ¿Por qué hizo el milagro en sábado? Era murmurar, ¿cierto? Murmuran de los discípulos, y los discípulos también murmuraban entre ellos. Y todo esto, o sea, esto es una cosa que cuando usted mira a ver esto, entonces Jesús dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, todos aquellos que contra mí piensan mal, diciendo de mí cosas que no son correctas. Entonces, literalmente, la murmuración es pensar mal en contra de alguien. ¿Okay? Entonces, murmuración en este versículo es algo que se dice de forma no comprensible para los demás. Incluso podemos hablar de que son palabras claves que la gente usa. Entonces, esta palabra aquí literalmente, murmurar significa expresión en palabras no muy inteligibles. O sea, usted las habla, como decían nuestras madres, usted está hablando entre dientes, ¿cierto? Entonces, implica también la encantación de un mago o un hechicero. Mire, estamos hablando todo esto para que usted se dé cuenta. Cuando a ti te trae nueva murmuración, usted puede ser que usted sea hechizado. Amén. Usted cae en eso, usted lo cree y puede ser que no sea correcto, no sea verdad.
Entonces dijimos una frase que un día Dios me enseñó. Me dice, hijo, ten en cuenta esto. Una mentira, dicha por muchas personas, que pasa de boca en boca, para esas personas se convierte en una verdad, aunque eso sigue siendo una mentira. ¿Ve? Entonces, cuando se suelta una murmuración o una mentira, Dios mío, todo el mundo va a empezar a señalar, sí, sí, y aunque no sea verdad, muchas veces usted tiene que aprender a superar todo esto, ¿ve? Porque eso es lo que hace el enemigo. Incluso la religión, todo tipo de religión es una murmuración en contra de Dios, porque quieren buscar a Dios no en compás con lo que la palabra enseña, sino que cada quien, la religión es sacar su propia doctrina, sus propias verdades, y cada quien hace lo que quiere, ¿cierto? Y tienen su religión, y buscan, y aún murmuran en contra de Dios porque no se sujetan al diseño original. Entonces, literalmente implica también, vuelvo y repito, la encantación de un mago hechicero. La idea de hechizo en esta palabra es muy interesante porque la gente que murmura hechiza a su auditorio. ¿Ven? Eso es muy interesante. Por eso hay momentos en tu vida que tú tienes que saber con quién te unes, con quién te reúnes a hablar. Puede ser que te hechicen, amén, te cambien tu manera de pensar, cambien tu corazón, son semillas, amén. Se habla mal de alguien, entonces eso le hemos enseñado tanto. Usted está en una reunión, si usted no tiene cuidado, habla mal de alguien. Incluso yo he dado este ejemplo. Un día vino alguien aquí a la iglesia y habló mal de ese esposo. Y ese era un monstruo. Dios mío, y la señora sí. Entonces, bueno, queremos ayudarle, queremos que, ¿será que su esposo puede venir? Sí, sí, yo lo voy a traer. Entonces, cuando le trajeron consejería, entró ella, y cuando entra ese señor, yo este señor tiene una cara de buena gente, a no ser que sea demasiado, ¿cierto? Y empezamos a hablar y resulta que era al revés, ¿cierto? Cuando él empieza a hablar, entonces tuvo que decir en consejería ciertas cosas y ella se tuvo que quedar muy, muy callada. Entonces se da cuenta que cuando usted le habla mal o acerca de algo o de alguien, puede ser que si usted no tiene cuidado, usted cambie el concepto. ¿Ven? Entonces, cuando te habla acerca mal de alguien, murmuran, cuando usted ni conoce a esa persona, cuando esa persona viene, y usted está armado hasta los dientes, me dijeron que esta persona así, así. Cuando usted la conoce, realmente que dice que no es todo lo que te dijeron. Entonces, muchas veces la gente le hechizan, le cambian actitudes, pensamientos, porque hay ciertas palabras tiene esa intención de hechizar, de cambiar. Entonces, cuando esas personas, cuando escuchan esa murmuración, es como si estuvieran bajo la influencia de un mago o un hipnotizador. Tal es la atención que ponen tanto los que disfrutan, en particular en la murmuración. ¿Ven? Entonces, esto es algo que incluso causa un poquito de gracia, ¿cierto? Porque es así, es como un cuenta chiste, ¿cierto? Habla y seduce y manipula y hechiza. Ven, tú no tienes que tener mucho cuidado con todo esto. Pero la murmuración es una de las armas más utilizadas por el enemigo para dividir al pueblo de Dios. Vuelvo y repito, la murmuración, una de las armas más utilizadas por el enemigo para dividir no solamente el pueblo de Dios, sino también familias. Uno ha visto cómo familias son divididas por una murmuración, cosas que no son verdad, empiezan a soltar, empiezan a hablar. Hemos enseñado todo lo que aconteció cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, estaba saliendo para el desierto, todo lo que el pueblo hizo, incluso hicieron pecar a Moisés porque ellos empezaron a murmurar porque no tenían agua, ¿se recuerdan? Y empezaron, tú mira, entonces Dios le desagradó esto y le dio una directriz, mire, aún Dios es tan bueno que la gente, porque una cosa es usted murmurar en contra de Dios o orar. A ver, ellos podían orar, Dios mío, mira, por favor, no tenemos agua atrás. Ah, y Dios nos sacó aquí para hacernos morir de sed. Entonces dice que Dios oyó, le desagradó, pero con todo eso dice la escritura que Dios le dio una ordenanza a Moisés. Moisés estaba molesto, Moisés estaba muy molesto y Dios le dijo, mira Moisés, háblale a la roca para que yo sea glorificada delante de todo el pueblo. Y Moisés le sacaron una piedra, en vez de hablarle a la roca, la golpeó con la vara con que había abierto el mar rojo, la golpeó y al Señor le desagradó esto. Dios mío, se da cuenta que una murmuración puede cambiar tu concepto, puede enojarte, puede ser que tú te levantes ofendido y esto lamentablemente a raíz de esta situación dice la escritura que Dios le dijo a Moisés, no entrarás a la tierra prometida. Parece una cosa un poco cierto, pero fue fuerte.
La murmuración puede ser que la gente falle a Dios, o le falle, o cometa ciertas faltas, o se ofenda. ¿Ve? Entonces vamos a mirar aquí lo que la palabra enseña acerca, vamos a mirar 1 Corintios 16, esto es bastante fuerte, a ver un momentico, yo miro aquí, para que usted se dé cuenta que es lo que vamos a hablar. Aquí el Señor, un segundito, chequeo aquí mi Biblia, 2 Corintios 2:10, dice, a ver, dice, ok, vamos a mirar aquí. 2 Corintios 2:10 dice, a ver, veo, ok, 2:10, a ver, veo. 2 Corintios 12:20, literalmente. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y la lascivia que han cometido. Entonces, el apóstol estaba muy preocupado porque me temo que cuando yo vaya a ustedes haya todo esto. Y allí está hablando, mira lo que habla, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Todo eso son espíritus que se meten dentro de las iglesias, de las familias, para traer división, para romper el diseño divino y contristar la presencia del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. ¿Eh? Entonces, eso es importantísimo que todos nosotros empecemos a caminar en esta revelación. ¿Por qué? Porque esto va a tratar o va a querer romper los diseños divinos y va a querer quebrantar lo que el Padre estableció para nosotros, para el pueblo, y de esta manera nos detiene la presencia de Dios. Ahorita vayamos a 1 de Corintios 16. Vamos a buscarlo aquí. Tengo que buscarlo aquí en la Biblia. No me 1 Corintios, a ver, 16. 1 Corintios 16. A ver, vayamos rápidamente a 1 Corintios 16. Si alguien lo tiene por allí, lo puede colocar ahí en la red, por favor. A ver, 16. Ok. Mire, leámoslo del principio, versículo 10, capítulo 10, versículo 1 de 1 Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está hablando cuando el pueblo de Israel salió de esclavitud de Egipto. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Mire lo que la palabra enseña. Te está hablando de una manifestación que todos, o sea, Dios quiere que todo el pueblo, ¿por qué? Porque muchas veces la gente dice, yo no estuve allí, yo no crecí. Todos fueron expuestos a una unción, a una revelación. Todos fueron bautizados en la nube y el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Mire lo que dice, la roca espiritual que le seguía. La roca era Cristo. Mire, la roca que Moisés golpeó es Cristo. Esto es impresionante. Todas estas figuras hablan de Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muy importante esto, vamos a leer despacio, pero de los más de ellos, o sea, un gran grupo de ellos, Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Mire lo que la palabra enseña, porque muchas veces suceden ciertas cosas. Y es tan interesante todo eso porque cuando usted ve un ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés que levantara o hiriera el tabernáculo, ahí habla de Cristo, la roca habla de Cristo, la vara habla de Cristo, el cordero habla de Cristo, la sangre habla de Cristo, todo es hablando de Cristo. Entonces ahí está diciendo, ustedes todos bebieron la misma bebida espiritual, comieron de la misma comida espiritual, del mismo alimento espiritual, fueron bautizados todos fueron bajo la nube y el mar. Amén. Mira, es un bautizo. O sea, Dios lo estaba separando. O sea, de aquí en adelante quiero que ustedes caminen en algo nuevo. Pero de los muchos de ellos no se agradó Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todos nosotros hemos sido expuestos al mismo espíritu, a la misma bebida espiritual.
Dice, todos bebieron de la roca espiritual que los seguía, la cual la roca era Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros todos hemos sido expuestos a una revelación, todos. Por eso es importante lo que el apóstol Pablo define. Dice, yo no me he rehusado predicarles a Cristo. Todo lo que yo sé de Cristo se los predico a ustedes. ¿Por qué? Porque todos, amén, van a comer la misma vida espiritual. Todos van a beber de la misma bebida espiritual. Todos van a tomar, van a ser bautizados. O sea, todos nosotros ahora, pero de los más de ellos, mucho, de un grupo grande, Dios nos agradó. Qué interesante de todo esto, porque el hecho de que usted esté en una congregación, el que usted esté escuchando la palabra, puede decir que, podemos decir lo siguiente, que mis decisiones le demuestran a Dios. Amén. Si yo fui ministrado, si eso entró a mi corazón, o simplemente yo estoy allí, pero sigo viviendo mi vida común y corriente. Entonces dice la escritura de muchos de ellos, dice que Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, está hablando literalmente de esa generación que dudaron cuando el Señor los quiso introducir a la tierra prometida. ¿Se acuerda? Dios se molestó, Dios se enojó. Incluso uno de los salmos dice allí que Dios estuvo disgustado mucho tiempo por él. Dice, 10 veces me han tentado. Yo las tenía contado, esto es fuerte. Estamos hablando de tentaciones de muy fuerte. Ahora no estamos hablando de cosas pequeñas. Dios me tentaron 10 veces. Amén. Estuve disgustado con esta nación, con 10, 40 años estuve disgustado con él. O sea, para que ellos aprendieran. Dice la escritura que todas las personas que murmuraron de Dios, dice que todas esas personas quedaron postradas en el desierto. Entonces se da cuenta que la murmuración, amén, es un nivel de incredulidad. ¿Por qué yo murmuro? Porque no creo, no estoy de acuerdo, se llama murmuración. Amén. Se están murmurando en contra de Dios. Dice que todas estas personas quedaron postradas en el desierto. ¿Qué sucede? Que Dios no va a querer que usted y yo entremos al siguiente nivel de gloria bajo un espíritu de murmuración. ¿Okay? Entonces Dios allí derrotó ese espíritu. Versículos es más, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Todo lo que acontece en la escritura, todo lo que aconteció allí es como ejemplo para qué? Para nosotros. Todo esto aconteció para ejemplo para nosotros. Amén. Mire lo que la palabra define. Todo esto aconteció como ejemplo para todos nosotros. Todo esto que aconteció, todo esto que sucedió, es como ejemplo para nosotros. Amén. Todo esto, mire, todo lo que usted lee en la escritura, todo lo que usted lee en la palabra, amén. Esto debe entender que todo esto sucedió como ejemplo para nosotros. Quiero avanzar aquí para que usted lo mire en la pantalla. Amén. Usted empieza, se puede tomarle captura de pantalla, sería buenísimo. Pero todo eso sucedió como ejemplo para nosotros. Amén. Aquí decimos que las murmuraciones producen contiendas, se refiere a las disputas inútiles con el prójimo, por el cual se nos exhorta a ser irreprensibles y sencillos. Entonces se da cuenta que esa murmuración, mira todo lo que causó una murmuración. Mira, Dios le desagradó y quedaron postrados. Primeramente no entraron a la tierra prometida. 10 de estos espías trajeron un reporte negativo y contaminaron a casi, eran varios millones de personas que se rebelaron en contra de Dios. Entonces, aquí el propósito, usted mira así, el propósito de la murmuración es para que usted y yo nos rebelemos en contra de Dios, en contra de lo establecido por Dios. ¿Eh? Entonces, todo eso trae unas consecuencias muy fuertes y aquí el Señor está diciendo exactamente. Amén. Números, vamos a mirar números 16, 41, 47, para que usted se dé cuenta, vamos a meter un poquito en esto, que se dé cuenta. Entonces dice que todas esas cosas que acontecieron, todo está hablando del momento que Israel estuvo en el desierto, 40 años, está hablando de lo que a Israel le pasó allí en esclavitud en Egipto, está hablando de toda la historia del pueblo de Dios cuando fueron llevados cautivos, está hablando de la historia de Sansón, todo esto, dice que todo eso que aconteció, amén, dice que todas esas cosas son como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esta palabra jugar está hablando literalmente de lo que el pueblo israelí hizo cuando
Moisés estaba allí recibiendo las tablas e incluso muchos eruditos de la palabra dice que ellos incluso entraron en ciertas cuestiones sexuales ilícitas. Amén. En ciertas posturas. Entonces dice allí, dice todo esto que usted y yo leemos aquí en el Antiguo Testamento, todo esto es para ejemplo para nosotros. Amén. Usted léalo y mírese allí como ejemplo que sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿eh? Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según que está escrito, amén. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esta palabra muy fuerte, esta palabra literalmente es algo que se excede a muchas cosas, ¿no? No jugar así, ping-pong, no jugar, no, está hablando de cuestiones fuertes. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Mira qué importante, perecieron ¿por qué? Por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mire lo que la palabra te enseña. Amén. Estas son cosas que hay que poner mucha atención. Amén. Primeramente dice allí, no tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Aquí vamos a hacer un énfasis aquí por la serpiente, para que usted se cuenta de lo que aconteció allí en Números 21, número 21, 5 y 6. Vamos a mirar todo eso despacio. Ni murmuréis, que hace un énfasis, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Por qué? Por el destructor. ¿Se da cuenta? No está hablando de Dios. Amén. El destructor, sabe que el destructor es las tinieblas. Y esas cosas les acontecieron como ejemplo. Vuelve y repite esto. Están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Están escritas para qué? Para molestarnos a nosotros. Simplemente no está escrito allí para que llenar papel, para entretener la historia de cómo David y Goliat, una historia que le contamos a los niños. Hay una revelación detrás de todo esto. Lo que aconteció cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Todo eso es una información para nosotros, para que nosotros miremos ese ejemplo y dice que son para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación una salida para que podáis soportar. ¿Eh? Esto es, por tanto, vamos a leer, leemos versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que vivimos no es la comunión de la sangre de Cristo, pregunta. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, preguntas. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirá a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Está preguntando. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta. Entonces, interesante. ¿Ven? Entonces, aquí ustedes saben que el Señor aquí te define varias cosas importantísimas. A ver que no puedo conectarme aquí te hago una concordancia con lo que estamos llevando a cabo aquí en la... Ok, vamos a ver si me pongo el día aquí con la presentación de PowerPoint. ¿Amén? Todo esto ya lo enseñamos. ¿Amén? Todo esto ya lo hemos enseñado. Gracias al Padre, que hemos aprendido un poquito, ¿cierto? Entonces, algo que... mira lo que dice Filipenses 2:14. Hace todo sin murmuración y contiendas. Muy importante eso. ¿Amén? Habla una lista, son insensatos, está hablando de la gente que murmura, son insensatos, Dios los condena, crean contienda, caerán en juicio, son hipócritas, está hablando de los textos bíblicos allí, son necios, son avergonzados. Eso es lo que la palabra enseña. Vamos a mirar si, ok, mire esta frase, ¿se acuerda cuando
Aarón y María murmuraron en contra del hombre de Dios, de Moisés. Aquí una frase que Dios nos regaló es: mientras Moisés necesitaba un velo para tapar su gloria. Recuerda cuando él bajó de allí del Sinaí, de estar 40 días, 40 noches con el Señor. Qué impresionante esto. Dice que cuando bajó la gente no podía mirar el rostro de Moisés, y Moisés tuvo que ponerse un velo. Pero también en María, María también tiene que usar un velo para tapar su vergüenza. Se acuerda que a María le cayó lepra por murmurar. ¿Ve? Entonces, mientras el hombre ungido se tiene que tapar el rostro, en este caso Moisés, para que la gloria de Dios, dice que ahí no podía mirar el rostro de Moisés porque era tan fuerte. Bueno, eso es impresionante lo que hace la gloria del Eterno, ¿cierto? Entonces también María tenía que ponerse un velo, pero para tapar su vergüenza. ¿Ve? Esto es muy, muy interesante. Esto es algo que te lleva a una revelación muy fuerte, amén, para que usted y yo caminemos en esa manifestación del poder y de la gloria del Señor. Amén. Son cosas que, a ver, veo que más hay tanto, tanto, tanto. Una de las características del murmurador es el elemento de la obstinación o la terquedad. ¿Amén? Es una de las características de una persona que murmura, es terco, no entiende las cosas del Señor. ¿Okay? Ahora, volviendo aquí al tema, un individuo que murmura es obstinado en su murmuración y es difícil de modificar su comportamiento. No es fácil hacerlo cambiar, siempre busca una explicación, constantemente reacciona para justificar lo que está haciendo. ¿Ven? Eso es lo que hace una persona terca, una persona testaruda, una persona que murmura constantemente las cosas del Señor. Muy importante que usted y yo cambiemos esa mentalidad, ¿ve? Y entremos en esta dimensión de gloria. Ahora, este capítulo de 1 Corintios 10 está hablando de literalmente que se activa, ¿ve? El destructor, o sea, la murmuración activa el destructor. ¿Se da cuenta? O sea, son cosas muy serias que muchas veces nosotros la tomamos muy a ligeramente. La gente habla muy fácilmente. Es fácil, hay fácil hablar. Usted se pone, habla y habla todo lo que usted quiera, pero en la palabra dice que cuando decimos palabras ociosas, amén, tenemos que darle cuenta de por esas palabras ociosas. Ahora, cuando usted es educado en esto, cuando usted recibe una instrucción, cuando usted recibe un entrenamiento, cuando usted le dice, mira, la Biblia habla de esto y esto, de eso, ¿te está prohibiendo que tú murmures? No, usted puede hablar todo lo que usted quiera. ¿Eh? Nadie te va a poner un bozal, usted puede hablar, pero cuando usted recibe esta revelación, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hablar responsablemente. Yo no voy a participar en eso porque vienen consecuencias. ¿A quién le gustaría que el destructor se levantara en contra suya? A nadie, ¿cierto? Entonces aquí la palabra dice que la murmuración activa al espíritu de destrucción. ¿Amén? Entonces es muy importante eso, muy importante. El Señor aquí habla acerca de la gente que murmura. Amén. Él dice que en un día, mire, volvamos a repetir eso, versículo 9 de segunda, de 1 Corintios 10. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Eso usted puede leerlo allí en la escritura, lo puede estudiar allí. Está en el libro de Números 25, 1 al 18. Amén. Eso es fuerte. Amén. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Aquí vamos a mirar qué sucedió aquí con la serpiente, porque hay una enseñanza muy importante. La murmuración hace que se active la serpiente, espíritu de Pitón. ¿Eh? Esto es muy importante. El espíritu de Pitón no se activa por cualquier cosa. ¿eh? Vamos a mirar qué sucedió con la serpiente, qué aconteció allí. Amén. Y habla, se acuerda que habla de serpiente de bronce. Vamos a mirar allí. Dice, a ver, vamos a ver aquí. Esto está en Números 21, número 21, versículo 4 en adelante. Vamos a mirar que aquí en la página de PowerPoint estoy un poquito más perdido que acá en la otra. ¿Ven? Aquí, vamos a mirar a ver si la podemos poner al día, ¿no? Quiero que estamos bastante atrasados aquí. Veo. Sí, todo esto lo hemos estudiado, Santiago 3, Juan Grande y Bosque. Ok, entramos aquí. Mira lo que la palabra habla en Santiago, habla en Santiago, libro de Santiago 3:5, dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y está hablando de la ley. Mira lo que la palabra dice, cuán grande
fuego enciende cuán grande fuego enciende cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Está hablando literalmente de la lengua, ¿no? Y está hablando allí de la gente que murmura. Es muy importante que usted y yo entendamos esta revelación, porque literalmente cuando hablamos cosas incoherentes a la ligera, entramos en un peligro. Mira, vamos a leer todo el texto de Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, Santiago 3:5 y 6. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mira lo que la palabra enseña. La lengua, amén. Hay un amigo mío que decía, la sin hueso, él le decía, la sin hueso, esa sin hueso, o sea, la lengua no tiene hueso, Dios mío, eso es incontrolable. Entonces dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se capta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Está hablando de la lengua, ¿se da cuenta? Y la lengua, versículo 16, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esto es fuerte, son palabras demasiado fuertes. ¿Qué quiere decir todo eso? Que yo puedo encender con un dicho, con una palabra, puedo encender un gran fuego. ¿No? O sea, esta lengua, este miembro tan pequeño, si no lo controlamos, entonces puede traer, incluso inflama la rueda de la creación. O sea, lo que Dios ha establecido, lo podemos inflamar y lo podemos sacar del orden divino. ¿Amén? Un comentario fuera de lugar, una murmuración en contra de Dios, en contra de un hombre de Dios, en contra de una mujer de Dios, ¿amén? En contra de una familia, algo que murmuramos en contra de Dios. Debe entender esto, que la murmuración, yo puedo murmurar en contra de Dios, yo puedo murmurar en contra de un hombre, en contra de una persona, puedo murmurar en contra de mi destino profético, puedo murmurar en contra de mi economía, este dinero tan poquito que me llegó, murmuro en contra, de hecho, allí el pueblo de Israel murmuró muy fuertemente en contra de Dios, dice que fueron crueles con Dios. Entonces a Dios le desagradó eso y Dios guardó mucha paciencia. Ahora mire, aquí lo que la palabra enseña, el libro de Números, amén. Vamos a mirar aquí para que usted vamos a leerlo despacio, hablando de la serpiente, porque dice que la murmuración activa al destructor. Leímos allí en 1 Corintios 10. Ahora mire, en Números 21:4 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué le sucedió al pueblo? Se desanimó. Subraya esa palabra, y se desanimó el pueblo por el camino. Y hablando el pueblo contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué? Ellos decían, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Mira esta murmuración. Vuelvo y repito eso. Después partieron del monte de Or, lo llevó por el Mar Rojo para rodear la tierra, y se desanimó el pueblo. ¿Qué le pasó al pueblo? Se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué sucede cuando tú y yo nos desanimamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? El desánimo, mucha gente cuando viene el desánimo, entonces, ¿qué sucede? En el desánimo uno habla palabras descuidadas, uno habla palabras incoherentes, uno puede hablar cosas que pueden bloquear tu destino profético. Por eso hay que tener mucho cuidado. Eso Dios te lo enseña cuando usted está pasando un momento difícil en su vida, cuando usted está pasando cosas que tal vez no cuadran. ¿Qué es lo que usted habla en ese momento? ¿Qué es lo que usted dice en ese momento? ¿Cómo usted se refiere a Dios? ¿Cómo yo me refiero a Dios? Amén. Muchas veces hablamos, sí, mira, yo que me convertí al Señor, mira qué me está pasando, mira esto, mira aquello, y mira la economía, y mira, yo antes allá en Egipto estaba bien. Eso es la murmuración que tenemos todos, ¿no? Ya, antes de conocer al Señor, me pasaba todo eso que me pasa aquí. Aquí antes ya yo tenía riqueza, cuando usted, teníamos de todo, yo tenía dinero, yo tenía aquí, yo tenía acá, pero no tenemos a Cristo, ¿no? Entonces, muchas veces descuidadamente, y el desánimo, recuerde que el desánimo es una herramienta que Satanás usa. Mi esposo enseñó eso el miércoles, una herramienta muy sutil, y dice que se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios. ¿Ven? ¿Qué le sucedió al pueblo cuando él se desanimó? Habló en contra de ¿qué? En contra de Dios. ¿Ven? Usted se desanima y habla. Usted está contento y canta. Incluso cuando la gente está muy contenta, dicen cosas también muy fuertes. ¿Ven? Entonces tiene que tener y hablar con temor de Dios.
Y se desanimó el pueblo por el camino y habló en contra de Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¡Wow! Tiene fastidio de este pan. ¿De qué pan estaban hablando? Está hablando del maná. Amén. Y recuerde que cuando usted va a revelación se da cuenta, mire, muchas veces usted ni sabe lo que está manejando, este pueblo ni sabía lo que está manejando. Luego cuando usted va a revelación, el apóstol Pablo dice que el maná que descendía del cielo, que alimentaba el pueblo, era el mismo Cristo. Y entonces dice la palabra que ellos murmuraron porque están, pues no hay agua ni pan y nuestra alma está fastidiada con este pan tan liviano, estoy cansado de estar comiendo ese bendito pan. Y ellos no sabían que ese pan era Cristo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Mi Madre Santa. Por eso el apóstol Pablo, allí en Corintios, ¿cierto? 1 Corintios dice, mucho cuidado. Very be careful, papá. Tenga mucho cuidado. Nene, ponte las pilas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú y yo nos desanimamos, fácil murmuramos. ¿Ve? Cuando usted y yo cuando las cosas no salen de acuerdo a nosotros queremos o hemos orado, entonces, ¡pum!, murmuramos. Estoy cansado de esta situación. ¿Cuántos de nosotros ha dicho ese momento determinado en la vida? Estoy cansado de esta tarde, estoy cansado, estoy fastidiado, estoy... Y aparte, esta panta liviana, ¿por qué no me puede mandar carne? ¿Por qué no me puede mandar más dinero? ¿Por qué estoy contando aquí, mirando aquí? Mire, ¿se da cuenta? Entonces, dice el Señor que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Qué dijeron el pueblo? Hemos pecado porque hemos hablado en tu contra y en contra de Dios, en contra de tú. Hemos pecado por haber hablado contra. Mira la palabra que no hemos hablado a favor, hemos hablado en contra del Señor y en contra de ti. Y dijo, ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Ruega a Jehová. O sea, se da cuenta que muchas veces la disciplina, o sea, cuando tú hablas en contra de Dios, en contra del hombre de Dios, la mujer de Dios, en contra del vecino, entonces vienen ciertas cosas, entonces Dios te dice, afloja un poquito, se da cuenta que el pueblo, por lo menos fue inteligente el pueblo. Te dice que cuando ellos vieron todo lo que estaba sucediendo, dice que vinieron a Moisés, le dijeron, Moisés, por favor, ora por nosotros, hemos pecado. ¿Sabes que hay gente que hace lo malo y todavía quieren, y se enojan en vez de venir humillados? Por lo menos este pueblo usó un principio bíblico, el que se humilla ser exaltado. ¿Ve? Entonces dice que el pueblo vino el pueblo a Moisés y dijo a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Imagínense si Moisés supera en un espíritu de no perdón, de ofensa. Ahora sí, aquí vamos a mirar, el control, voy a orar que traiga más serpientes. Voy a orar para... No, Moisés era un hombre, por eso el Señor dijo, este hombre era manso y humilde más que cualquier hombre. Entonces Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirase a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es impresionante. Entonces, aquí en Revelación dice la palabra del Señor, dice que así como Moisés levantó la serpiente, dice que así sería necesario que fuese levantado el Hijo del Dios vivo en aquella cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Vamos a mirar aquí. Voy a, mira. Como Moisés levanta la serpiente, recuerda, la palabra se dice, lo levantó una serpiente. Amén. Aquí el Señor viene, dice allí en el apóstol Pablo, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Se da cuenta por qué perecieron? Porque murmuraron. Amén. Una cosa es orar, otra cosa es murmurar. Amén. Ellos lo que tenían que hacer desde un principio es ir a orar al Señor y ir a pedirle, Moisés, viejo, chico, wow, tenemos sed, chico, mira,
En vez de, se empezó, se da cuenta. Entonces, algo que un día me llamó la atención cuando recién estaba conociendo al Señor, porque uno fácilmente murmura, ¿por qué me pasa esto? Mira, Señor, me acuerdo cuando yo tuve el accidente en la mano, yo culpé a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Me enojé delante, yo no conocía nada del Señor, era muy, muy grosero. Entonces Dios empieza a tratar contigo, o sea, ven acá, chiquito, yo no fui que hice eso, fue el diablo que quiso destruirte. ¿Ve? Entonces, usted se da cuenta que mire lo que hace Satanás. El diablo manda el ataque y culpa a Dios. Entonces, uno se levanta de una manera boba y tonta y culpa a Dios. Dios mío, ¿por qué? Mira, yo te estoy sirviendo y mira que trato de serte fiel. Dios nunca, nunca, además, Dios sí te disciplina como un padre, un buen padre. Te disciplina, no con garrote, no mandándote enfermedad, no, Dios no disciplina de esa manera. Todos esos ataques vienen de parte del enemigo, por eso la Escritura dice que todo lo que le pase a los hijos de Dios redunda para bien. Todos los ataques que vienen de parte de Satanás, que él quiere decirte, mira, mira lo que tu Dios hace contigo. Recuerde, no es Dios. Dios no castiga de esta manera. Él puede disciplinar, sí, disciplina de cierta manera, pero no castiga. Al contrario, Él viene y te dice, tú te metiste a esto, mira el ataque que tú lo provocaste por la murmuración, provoca los ataques. La murmuración activa al destructor. ¿Eh? Entonces yo tengo que ser bastante inteligente para no caer en eso. 1 Corintios 16, trate de aprenderse eso y trate de caminar en, en esta dimensión. Él dice que las cosas que le sucedieron a los israelitas son figuras. Ustedes se dan cuenta, todo lo que estamos estudiando aquí del libro de Números, capítulo 21. Amén. Aquí el apóstol Pablo lo define. Una de las cosas que el Señor quiere que usted entienda, dice que las cosas que sucedieron a los israelitas son figuras y hoy para que a nosotros nos sirva de ejemplo y no cometamos los mismos errores dentro de los 5 pecados que describe la Biblia aquí. ¿Ve? Por lo cual el pueblo se quedó postrado en el desierto. Dios no quiere esto. Dios quiere que usted supere esto. Dios quiere que nosotros caminemos en esta revelación. Por eso es tan importante que usted y yo seamos educados en esto. Quiero que aprenda esto. Esto no se está enseñando para condenarnos. O sea, la revelación es para sanar. Dios te revela las artimañas del enemigo. ¿Para qué? Para que tú y yo no caigamos en esto. La murmuración es un elemento catastrófico que Satanás usa para que el pueblo de Dios sea destruido. O sea, el diablo que para poderte destruir a ti y a mí, ¿qué hace? Pum, te hace que tú y yo murmuremos. Es tan fácil. Murmurar es tan difícil, tan fácil. Hablar la palabra es un poquito complicado. Habla las cosas que no son como si fuesen. Ora al Padre. Por eso el Escritor dice, por nada estéis afanosos. El afán hace que tú y yo hablemos descuidadamente cosas. ¿Se da cuenta? Volvamos a leer aquí, que usted se da cuenta. Hay que leer despacio. Quiero que usted lea despacio. Yo quiero que usted aprenda. Allí en número 21, 4, después partieron del monte, dice que rodearon la tierra y el pueblo se desanimó. Él dice, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué? Porque era largo, era tediosa, la prueba se alargó, la situación se complicó y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Entonces uno tiene que, papá, watch out, baby, aquí hay que poner atención, ponerle la lupa de la revelación. O sea, el desánimo hace que el pueblo hable en contra de Dios, en contra de Moisés. El desánimo por la fatiga, la largura del problema, la circunstancia que se complica. Dice que se desanimó el pueblo y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice que automáticamente, ¡pum!, se activó. El destructor se activó, ¿qué? Las serpientes que mató una gran cantidad de personas en ese momento. Recuerde que la serpiente es tipología de Satanás. Debe entender eso. La serpiente es tipología del mismo infierno. ¿Ven? Entonces aquí, para que usted mire, aquí se lo coloqué. ¿Ven? Entonces dice que Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que cuando fuese mordido mirase a la serpiente, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, la puso bien alto. Cuando alguna serpiente moría alguno, ¿por qué la mordía? Porque murmurar. Mire, aún Moisés levantando la serpiente, habiéndole dicho eso, mire toda la gente que murió porque la gente todavía seguía murmurando. ¿Por qué? Porque o sea, la gente murmura, ¡pum!, la serpiente se activa o sea, la serpiente no mordía, no atacaba a la gente que no murmuraba. Cuando la gente pum, pum, pero había un antídoto. Gracias a Dios que aún Dios tiene misericordia. Aún mira, uno metiendo la pata, Dios levanta la protección en la cobertura. Cuando alguna serpiente moría alguno, lo mordía, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
Ahora mire lo que dice Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús de Nazaret, sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo aquel que murmura en contra de Dios, allí hay una dimensión de cobertura, hay una dimensión de protección, hay una dimensión del amor del Eterno. Mire, mire el amor de Dios, que aunque usted y yo fallamos, Dios te dice, mire, papá. Quiero que aprendan esto, todavía hay redención. Si todo aquel, si usted se te ocurrió hacer algo allí, viene la serpiente, viene el destructor, automáticamente mira a Cristo. Padre, perdóname. Señor, reconozco que pequé, reconozco que hablé, reconozco que es importante. El que se humilla, amén, se arrepiente. Mire, ayer colocamos una frase tan hermosa que cuando a ver, vamos a mirar aquí, cuando se me olvida. Cuando a ver, vamos a mirar, me pareció muy hermosa y aquí la escribimos, a ver si aparece aquí en los registros, ¿cierto? Dice la palabra que cuando se encuentra el arrepentimiento con el amor, produce restauración. Es tan lindo eso, ¿cierto? Cuando yo me arrepiento y me encuentro con el amor del Eterno, amén, eso produce arrepentimiento y produce redención, automáticamente activa vida sobre mi vida. Amén. ¿Por qué el Señor se identifica con una figura tan detestable como la serpiente? Amén. ¿Por qué? Mira, aquí vamos a definir. El juicio de Dios sobre la serpiente. Literalmente en la cruz del Calvario, Jesucristo derrotó públicamente las fuerzas de, sabiendo y dando a entender que primeramente lo que activa al destructor es la murmuración y otros pecados que ahí se cometieron, rebeldía y tantas cosas, ¿cierto? Pero allí el Señor dice, voy a derrotar públicamente todos esos espíritus demoníacos a su jefe. Eso, Jesús los derrota. Jesús te está diciendo a ti, a mí, mire, muchachos, hay provisión para esto. Satanás los va a tentar, Satanás va a tratar de engañarlos, pero aquí me voy a levantar yo para traer restauración y para traer vida eterna y vida en abundancia. Hay provisión para el pueblo, hay provisión, amén, hay provisión para cada uno de nosotros, hay una dimensión de gloria, hay una dimensión del poder de Dios, hay una gloria sobrenatural, amén, hay una provisión sobrenatural. Entonces, por esa razón, es tan lindo esto de la redención que el Señor ofrece, que aún usted y yo cometiendo, y el Padre nos avisa, por eso la Escritura vuelve y repito, eso que siempre mencionamos, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó revelación. Amén. El pueblo se está enseñando, mire pueblo, la murmuración de parte del enemigo. Mira lo que pasa cuando alguien murmura, mira lo que pasa cuando alguien hace esto, mire, pero hay provisión, hay solución, hay restauración. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Automáticamente estar, mira, por eso la escritura dice, ahí en hebreo dice, despojándole de todo peso y el pecado que asedia, corramos con paciencia esta carrera, puesta los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Se da cuenta? Entonces allí dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, vamos a mirar totalmente, vuelvo a volver a repetir esto. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta y cualquiera que fuese mordido, mirase a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Ven? Entonces, allí el apóstol saca esto de ese texto, lo pone aquí y dice, mire, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. Y está diciendo, esto que aconteció a este pueblo es para ejemplo para nosotros, para que ninguno adultere, ninguno codice. ¿Se da cuenta? Esta es la provisión que el Padre nos da y esta es la revelación que el Padre nos da. Amén. La serpiente en casi todas las civilizaciones aparece como un símbolo de la muerte, del poder del señorío. Su aspecto es repulsivo, se asocia generalmente con las tinieblas y con la tierra. ¿Ve? Esto es algo muy interesante porque el Señor incluso habla en Apocalipsis que la serpiente, habla de Satanás, el diablo, de serpiente antigua. Se debe entender que todo esto, mira, la revelación, la murmuración es de parte del infierno. Todas estas situaciones que rebeldía, contienda, chisme, enojo, división, todo eso viene. Por eso ahí está la redención, Cristo Jesús. Si algo me contaminó,
Mire, porque Dios nos da provisión, porque Él sabe que el diablo es un engañador y muchos de nosotros vamos a cometer esta falta. ¿Qué es provisión? Algo, y lo importante es que el pueblo identificó si fallamos. Nosotros nos levantamos, hablamos, murmuramos en contra del Señor, en contra de Moisés. Ora por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros necesitamos ser restaurados, ser sanados. ¿Se da cuenta? Esto es lo hermoso de una revelación, lo hermoso de una provisión divina, lo hermoso que el Padre quiere trabajar con nosotros. Amén. Esto literalmente es el amor del Señor. Por eso uno se enamora tanto, tanto, tanto del Señor. Dios no se levantó en venganza, porque recuerde que la ofensa trae venganza. Si el Señor hubiera estado ofendido, Él levanta venganza. Y vamos a matar con... No, Él trajo provisión. Está enseñando, está diciendo, deben entender esto, que algo se va a levantar, pero ustedes necesitan entrar en revelación, no cometan adulterio como ellos cometieron, no caigan no entren, no murmuren como ellos murmuraron y en un día cayeron cantidad de gente. El diablo se levantó en contra de ustedes, amén. Entonces, esto literalmente es lo que el Padre quiere que usted y yo aprendamos. Mire, si usted aprende esto, si nosotros aprendemos esto es algo sobrenatural. Recuerde que el juicio de Dios sobre la serpiente está en la cruz del Calvario. Jesús de Nazaret, amén, es una doble figura, por un lado, del Cordero sin mancha, Jesús Nazareno, amén. La sangre de Jesús nos limpia, pero aparte de eso, recuerde que esa serpiente que Moisés levantó, así como Moisés levantó esa serpiente, Jesús sería levantado. ¿Para qué? Para derrotar esa obra satánica. Es decir, Jesús te derrotó, te exhibió públicamente. Entonces, es una figura muy hermosa del amor del Señor, de la redención del Señor. Por otro lado, una serpiente se levanta en un asta para exhibir públicamente, para testificar la condenación de todos esos espíritus demoníacos que Satanás viene a querer que usted y yo caigamos en eso: murmuración, contienda, pelea, fornicación, lascivia, mentira, engaño, todas esas cosas locas. Bueno, es decir, hay provisión para ustedes, hay provisión. Que la cruz del Calvario, la sangre, y renunciar a todo esto. ¿Ven? Entonces, no simplemente caer en este pecado y volver otra vez. No, usted ya dice, yo no meto la pata dos veces. Hay una canción que decía por allí, tropecé de nuevo con la misma piedra. Yo no puedo permitirme eso. Porque cada vez que me permite eso, el golpe va a ser más duro, ¿se da cuenta? Porque ya lo estoy haciendo con alevosía. Entonces yo tengo que levantarme con revelación: Señor, yo renuncio a esto. Yo necesito, incluso lo estaba diciendo esta mañana a los muchachos mientras estábamos enseñando y orando, el diablo, las tinieblas te conocen a ti y a mí. Él sabe qué palabra, qué situación mostrarte, activarte para que tú te enojes. ¿Qué es lo que le enoja a usted? ¿Mm? Que gente, yo odio que me hagan esto, odio que me traten de eso, que me tiren la cosa. Entonces el diablo que hace, hace la cosa, entonces te va a usar personas para que te toquen ese botoncito, porque sabe cómo tu reacción en enojo, en ira. ¿Qué es lo que a ti te trae depresión? Amén. Entonces te analiza y pum, te va a mandar todo el tiempo esa situación para que tú caigas en depresión. ¿Qué es lo que tú necesitas para soltar un compromiso? Yo odio esto. No voy a hacer nada. Entonces se da cuenta, tú como las tinieblas te conocen, te han estudiado, entonces él envía todo eso. ¿Para qué? Porque él sabe tu reacción. Cuando tú pones eso bajo la sangre de Jesús y dices, no, Señor, yo rindo esto al Señor. Yo renuncio a esto y entro en sanidad interior. Dios, te pido que tú me sanes. ¿Qué sucede? Las tinieblas van a volver a tratar de tocar ese botón de ofensa, de enojo, de ira, amén, de no perdón, de depresión, lo que te pone triste, donde tú tomas decisiones alocadamente. Entonces, cuando tú pones eso bajo la cobertura del Señor, ¿qué sucede? Las tinieblas van a tratar de tocar eso y ya no va a tener resultado. ¿Por qué? Porque tú ya caminas en otra dimensión de revelación. Se va a cansar. Por eso la Escritura dice: sujetados a Dios, resistí al diablo y de vosotros va a huir. Amén. Así que, amados, hoy vamos a corto esto, que necesitamos llevar a Nilda al doctor. Espero que usted haya aprendido. Póngame ahí por lo menos un cariñito allí. No a todo el mundo le gusta escuchar todo esto, pero esto te trae gran revelación. Amén. Yo voy a pasar un cuestionario y yo le pido a todo hijo que me conteste esas preguntas. Así yo me voy a dar cuenta si usted aprendió, no aprendió, qué sucedió. Esté muy pendiente, que voy a pasar un cuestionario y le pido por favor que usted lo conteste. Amén. Quiero que usted aprenda que lo que más importa aquí en esta casa no es un mensaje bonito, no es un mensaje que te pare los pelos de punta. Hay mensajes que no te van a parar los pelos de punta, pero te van a enseñar.
Amén. Te van a enseñar muchísimo. Aprenda esto. Porque mire, está escrito allí, el Señor dice, tengan cuidado con esto, con esto y con esto y con esto, con esto, con esto, con esto. Porque si usted no tiene cuidado, mire lo que sucedió. Esto es un ejemplo, esto no es un juego, esto no es algo que para llenar papel, para contarle a los niños una historia en la escuela dominical. Esto es una revelación de parte del Señor. Todo lo que le aconteció al pueblo de Israel, e incluso lo que aconteció a la iglesia primitiva, está escrito allí como ejemplo para nosotros. Amén. Incluso podemos hablar lo siguiente, cómo abrir los cielos, que un ejemplo, dice la escritura que este hombre fue próspero, Abraham fue próspero, fue súper recontra rico, ¿qué este hombre hizo para traer esa bendición? Entonces está allí como ejemplo, ¿cómo hizo Jacob para traer una dimensión de gloria? ¿Qué hizo Moisés para traer la presencia del Eterno? No solamente hay cosas escritas ahí para llamarnos la atención, para que no hagamos las cosas malas, pero también nos dice allí, hagan esto, mire, mire, mire cómo se abren los cielos, mire este nivel de intercesión, mire este nivel de obediencia, mire lo que David hizo para traer una gloria sobrenatural. Amén. Él cuando trajo el arca del Señor a la casa, a Israel, mire lo que él tuvo que hacer para traer una gloria. Entonces yo tengo que aplicar eso en mi vida. Cómo este hombre trajo la presencia, cómo tuvo éxito. Amén. Y también mirar los momentos donde Israel falló, cómo él pecó, ¿para qué? Para nosotros no caer en este ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Porque sabemos los resultados. ¿Qué sucede cuando yo hago esto? ¿Qué pasa? ¿Qué activo cuando yo opero en esta situación? ¿Se da cuenta? Entonces, la Biblia misma o sea, si tú quieres profecía, mira la palabra y compárala con tu vida y eso sale una profecía. Ahí, todo aquel que toca esto, mire lo que se desata. Entonces yo tengo que ser bastante inteligente. A mí no me tienen que decir, mira, siervo, no, mi conducta me profetiza. Después enseña esto, amén, en mi actitud es el profeta de mi destino. Amén. ¿Cómo yo reacciono? Recuerda, el pueblo se desanimó y habló en contra de Dios, contra el hombre de Dios. Amén. ¿Qué yo hago cuando me desanimo? ¿Qué hablo yo? Amén. ¿Cuál es mi actitud cuando yo me desanimo? ¿Qué es lo que hago? Cuando las cosas no me salen bien, ¿cómo yo reacciono? Amén. Cuando la gente me ofende, ¿cómo yo reacciono? ¿Cómo yo hablo? ¿Cómo yo me dirijo a la gente? ¿Se da cuenta? Entonces, eso trae un resultado, eso trae esas ecuaciones matemáticas espirituales que traen ciertos resultados. ¿Amén? ¿Qué yo hago cuando veo al injusto prosperar? ¿Cómo me reacciono? ¿Cómo yo oro? Amén. ¿Cómo yo me dirijo o qué es lo que yo pienso de mi líder, de mi pastor, de mi pastora, de mi hermano, de mi hermana, de mi esposo, de mi esposa? ¿Qué yo pienso de ellos? ¿Cuál es mi perspectiva de Cristo? ¿Cuál es mi perspectiva de la iglesia? Amén. Yo considero que la iglesia me roban dinero. ¿Qué dice la escritura? ¿Será que esto es verdad o no es verdad? ¿Qué dice la palabra? Entonces, ¿se da cuenta? ¿Será que tengo que congregarme? Yo, no, no, ¿qué dice la Biblia? ¿A quién yo le creo? ¿Cuál es mi comportamiento? Entonces, hay gente que mire, hay ciertas actitudes que liberan cosas. Entonces, eso se llama temor de Dios. Yo tengo que cambiar en el temor del Señor y para yo conocer esto tengo que conocer la Escritura para saber cómo conducirme, qué hacer, qué no hacer. Amén. Cómo provocar la gloria del Señor, porque la palabra dice que esta gente provocó la ira de Dios. Yo no quiero provocarla, yo quiero provocar a Dios que me bendiga. Quiero provocar el de repente, quiero provocar la unción de Dios, quiero provocar que mi economía fluya, quiero provocar cómo yo colaborar en la iglesia para que crezca, no murmurar, mira, mira, todo el mundo, mira, se hizo que le está pasando, y mira, por eso no hacen aquí, por eso no crecen, ¿por qué? Entonces todo el mundo habla de una manera indebida, amén, cuando yo tengo que ser parte de la edificación, amén. Amados, muchas bendiciones, que mi Padre te bendiga rica, abundantemente. Le pido por favor, vuelva y repita esto, lea la escritura, vaya rápidamente al Señor, conozca lo que la palabra enseña. El domingo, mire, sin falta, venga a la iglesia. Amén. Le conviene ir, venir a la casa del Señor. Le conviene venir al Señor. Amén. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios temible entre las naciones, dice la Escritura. Así que no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Camina en revelación, camina en conocimiento, camina en la palabra, aprenda la palabra. Sea un hombre o una mujer que conoce la palabra, sea un hombre o una mujer que camina en el Señor, sea un hombre o una mujer que camina en una dimensión de gloria, una dimensión sobrenatural. Muchachos, hijos, hijas, hermanos, hermanas, muchas bendiciones, que mi Padre te bendiga rica, abundantemente. Hoy día, clamor, mediodía, 8 de la noche, por favor, sea partícipe de esto. Le pido por favor que usted se conecte.
Le pido por favor que usted camine en esto. Muchas bendiciones, que mi Padre te siga bendiciendo de una manera poderosa, que el Padre se ceda en tus bendiciones, que te llene de una gloria mayor y poderosa. Mil bendiciones. Shalom, shalom, shalom. No hay otro Dios, nadie más que sea digno de adorar. Eres fiel, eres real. No me canso de exaltar tu majestad. Tienes el primer lugar, el trono de mi corazón. Tienes el primer lugar, me rindo ante tu amor. Eres el centro de toda mi vida, te adoraré todos mis días. Tienes el primer lugar, el trono de mi corazón. Solo tú eres mi amado. Yo busqué en muchos lugares y encontré el tesoro más hermoso, un amor inagotable. Jesucristo, te doy todo lo que soy. Y tienes el primer lugar, el trono de mi corazón. Tienes el primer lugar, me rindo ante tu amor. Eres el centro